Bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Le habla el pastor Carlos Barranco. En esta ocasión vamos a compartir un pasaje de la palabra del Señor y que se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, verso 49 y 50. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Padre, muchas gracias por estas palabras que tú me has permitido leer en este instante. Quiero invitar a tu Espíritu Santo, Señor, para que tome participación en la palabra que vamos a disertar. Llena mi mente de sabiduría, de conocimiento, de revelación, Padre, de tu palabra. Y permite que todo aquel que le escuche sea fortalecido. Si tiene problemas, Señor, sus problemas sean resueltos. Si está en debilidades, Señor, se fortalezca. Si está caído, se levante. Y que fluya el Espíritu Santo a través de tu palabra de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Según la historia bíblica, Jesús había ido al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, dice la Escritura que al salir del agua, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo en forma de palomas y se asentó sobre la cabeza del Señor, y se oyó la voz del Padre que decía desde el cielo: ese es mi Hijo amado, a él oíd. Si tomamos como marco de referencia el ordenamiento del Padre, la palabra dicha desde el cielo, desde el trono, para que todo aquel que estaba presente en ese momento a la orilla del río Jordán, que tuvo la oportunidad de escuchar al Padre hablar, oiga qué privilegio. Jesús todavía no había comenzado a hablarle a las multitudes, pero la multitud recibe primeramente la palabra del Padre. Ese es mi Hijo. El Padre le está dando públicamente una identidad a su Hijo, Jesucristo. El Padre le está reconociendo públicamente. El pueblo de Israel, por años, por miles de años, no escuchaba la palabra directa de Dios desde el cielo, como la oyó en el monte Sinaí. Oiga, qué maravilloso milagro. Oyó la palabra en el monte de Sinaí al Padre hablar en el Sinaí, y todo el pueblo le oía cuando él hablaba con Moisés, dice la Escritura, capítulo 19 de Éxodo. Y ahora nuevamente en este gran acontecimiento, la manifestación del Hijo de Dios, la presentación de Dios para el mundo, presentando a su Hijo. Dios estaba, gloria sea el nombre del Señor, abriendo la puerta para que aquel pueblo que por años había esperado el Mesías, que por años había guardado la esperanza de ver a su Salvador, lo vieran, escucharan el testimonio del mismo Padre, indicando que ese era a quien él había enviado.
Yo no sé porque la Biblia no lo dice, pero podría imaginarse y podríamos imaginarnos lo que ocurrió en el momento en que el Padre hablaba desde el cielo en medio de la multitud. Usted se imagina que Juan lo presenta antes de bautizarle y que ahora desde el cielo el Padre es quien lo representa, quien lo introduce, quien lo anuncia. Se puede imaginar, hermano, cómo la multitud que había allí se conmovió. No sabemos la reacción que tomaron al oír al Padre hablando, porque si el pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios habló en el monte Sinaí, y que habían rayos, truenos, relámpagos, que el monte temblaba y que el pueblo retrocedió y echó para atrás, ahora de una forma, en una manifestación más suave, más sencilla, el pueblo no mira el fuego, el pueblo no está viendo que está temblando la tierra, no está escuchando rayos, no está escuchando truenos, ni está viendo relámpagos, ni está viendo fuego, solo mira una paloma, visiblemente, una paloma que se hace visible y que se asienta en la cabeza del maestro, el mensajero de paz. Jesús venía representando en ese instante, haciendo un símil como el arca de salvación. Porque en el arca de Noé también llevó una paloma, una rama de oliva. Ahora la paloma viene a Cristo simbolizando que Jesús era el arca de la salvación de Dios para una humanidad perdida. Ahora, el mandato de Dios, una vez de la presentación públicamente, y que vuelvo a repetir, no sabemos la reacción que el pueblo tomó, no sabemos si el pueblo retrocedió hacia atrás, no sabemos si el pueblo comenzó a gritar y a brincar, habló Jehová, no sabemos cuál fue la actitud del pueblo, pero yo le digo, si yo hubiese estado en ese escenario, ¿quién me hubiese aguantado a mí dando salto y gritando y alabando el nombre del Todopoderoso? Pero ya el pueblo había perdido por años esa virtud que tenía de adorar, gloria sea el nombre del Señor, al Altísimo, adorar al Altísimo. Tal vez pensarían que alguien hablaría con voz alta de alguna forma, o tal vez no prestaron mucha atención a lo que se estaba diciendo, porque luego vemos que de esa multitud que estaba ahí, que salió de ahí, no sabemos si testificó lo que vio y lo que oyó, no sabemos si guardó eso en su corazón, no sabemos si ellos mismos fueron portavoz del mensaje de Dios para todo su pueblo, no lo sabemos, pero sí sabemos que el Espíritu Santo llenó a Cristo ahí al subir de las aguas después del bautismo. Una vez que Jesús se llenado del Espíritu ahí, dice la Escritura que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto para ser tentado. Según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice que Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Mire la diferencia. Primero es llenado, luego es procesado en el desierto durante 40 días y después de esto, gloria sea al Señor, regresa. ¿A dónde? A Galilea, a la ciudad donde él había establecido el lugar de reunión con sus discípulos. Y como decimos nosotros, en un argot popular, allí estableció su cuartel general en Galilea. Al regresar a Galilea, al volver a Galilea, diferente a como salió de allí antes del bautismo, ya él venía en el poder del Espíritu Santo. Lo que quiere decir
que cosas que él no había hecho en Galilea, cosas que Galilea no había visto, iba a ser privilegiada al comenzar a ver que uno de sus habitantes, Jesús, el hijo de José y María, como le llamaban, el hijo del carpintero, iba a comenzar a hacer milagros, maravillas, prodigios y señales. Jesús llegó allí y el mover del Espíritu tan grande al llegar a Galilea motivó a que fuera llevado a la sinagoga, porque lo que estaba pasando era que de improviso había llegado un avivamiento a Galilea. El Espíritu Santo a través de Cristo trajo un avivamiento, los enfermos comenzaron a ser sanados, los leprosos limpiados, los endemoniados liberados, los paralíticos y los cojos levantados, los ciegos recibiendo la vista, gloria sea el nombre del Señor. Cuántas cosas maravillosas estaban ocurriendo, y los fariseos deciden llevar a Jesucristo a la sinagoga. Según Lucas 5, dice que cuando Jesús es llevado a la sinagoga en Galilea, se llenó eso hasta el extremo que ya la gente no cabían en la sinagoga y llenaron todo el derredor de la sinagoga. No había espacio, la multitud estaba allí para ver las cosas que Jesús iba a hacer y escuchar lo que él iba a hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos ahora, hermano, que Jesús sale de Galilea en un viaje en la barca de Pedro hasta la otra ribera, a Gadara. En esta ribera de Gadara, Jesús, gloria sea el nombre del Señor, libera a un hombre poseído por una legión de demonios, por un principado que había en Gadara. Gadara tiene, gloria sea al Señor, una visitación del Hijo de Dios. Y al tener esa visitación del Hijo de Dios, es liberado el problema que había en Gadara de un hombre que nada ni nadie le podía controlar. Esta gente, a ver esto que ocurrió en su territorio, y al mirar cómo una gran parte de los cerdos que ellos estaban criando cayeron al mar y se ahogaron, le pidieron a Jesús que saliera de su territorio. Jesús sale, Jesús es rechazado en Gadara y sale nuevamente con sus discípulos a Galilea. Es por eso que encontramos en el capítulo que acabamos de leer, Lucas capítulo 8, ya verso 40 en adelante, dice cuando volvió Jesús, cuando volvió a Galilea. Jesús retorna a Galilea. Parece que cuando llegó la barca de Pedro a la orilla de la mar y comenzaron a desembarcar sus discípulos y el Señor, alguien o algunas personas corrieron por la ciudad anunciando que nuevamente Jesús volvía a Galilea. Aleluya. Nuevamente Jesús estaba en Galilea. Usted se puede imaginar, después que el Señor trae un avivamiento, deja la ciudad impactada. La gente se quedó con deseo de oír, de ver, gloria sea al Señor, de recibir. Y ahora viene alguien gritando, gloria sea al Señor. Vuelve el maestro, óigame, esto conmocionó, sacudió a Galilea. Solamente aquellas personas que son sensibles a las cosas de Dios se mueven, se sacuden, se estremecen, gloria sea el nombre del Señor, con la presencia de Dios. ¿Puede usted entender, gloria sea el nombre de Cristo, lo que es entrar en la presencia de Dios, lo que es recibir la presencia de Dios?
lo que es participar de la manifestación de la presencia de Dios. Cosa que muchas personas lo necesitan y carecen de ello. Cosa que muchas personas anhelan y no las reciben. Pero esos mensajeros que dijeron, vuelve, aquí está. Está en medio nuestro, está en la ciudad, está en este lugar, está en esta casa. Personas que son sensibles a la presencia. Son los primeros, gloria sea al Señor, que sienten el mover de Dios. Si llegó Jesús, volvió el mover de Dios a la ciudad. Ahora, ¿qué pasó mientras no estuvo Jesús en la ciudad? La gente comenzó a comentar, la gente comenzó a hablar. Estuvo aquí y yo no fui sano. Estuve aquí y yo no fui bendecido. Estuve aquí y no participé de la manifestación. Ahora, como vienen, vamos a suponer que vienen un grupo corriendo y gritando por la calle, volvió Jesús. Oigan la palabra, volvió Jesús. Qué maravilloso es, hermano, escuchar, volvió el Señor a tu vida. Volvió el Señor a tu iglesia. Volvió el Señor a tu pueblo. Volvió la bendición a tu casa. Aleluya. Son cosas que nosotros debemos creer y confesar que Dios va a volver a nosotros. Hoy en día que estamos pasando situaciones difíciles, que el mundo está siendo estremecido con una plaga, que los países están perdiendo batalla frente a esta plaga. Escuchar la palabra volvió Jesús quiere decir la plaga va a ceder, la plaga se va a ir porque volvió Jesús. Cuánta esperanza se reciben al escuchar la palabra volvió Jesús. Está con nosotros. Está en este lugar. Está en mi casa, está en mi pueblo. Si todos nosotros nos pusiéramos a uno a demandar la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestros pueblos, en nuestra ciudad, veríamos cómo las cosas serían diferentes. Si nosotros fuéramos portavoz de que aquí está la presencia de Dios, si nosotros fuéramos de los que constantemente estuviésemos buscando la presencia de Dios y demandando la presencia de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Cuántas bendiciones traeríamos a nuestra vida y en nuestro entorno, en nuestro derredor. Porque personas que buscan la presencia de Dios, personas que viven en la presencia de Dios, son de bendición en cualquier lugar donde estén, a la ciudad de donde estén. Por eso Dios mandaba profeta para que el pueblo tuviese dónde ir, dónde gemir, dónde clamar, a quién preguntar, con quién investigar, cuáles son los propósitos, cuál es el mandato de Dios, qué es lo que busca Dios, qué es lo que espera Dios de nosotros. Al correr, glorias al Señor, esta persona anunciando en Galilea, está aquí nuevamente, está la presencia, viene el Señor. Se movió la ciudad completa. Ya Jesús era conocido por los testimonios, por las cosas que él hacía, por lo que predicaba, por lo que enseñaba. Era conocido en la sinagoga. Los de la sinagoga tenían el testimonio de Jesús porque vieron los milagros que hizo allí delante de sus ojos, porque escucharon su palabra. Pero en esta ocasión, en este viaje, Jesús iba a tocar otras cosas muy importantes. Tenemos enseñanzas maravillosas, gloria sea el nombre del Señor, acerca de esa visitación de Cristo nuevamente a Galilea. Aquí se nos enseña en esta historia cosas que a menudo ocurren en nuestras vidas. Por ejemplo,
Creemos que Jesús es capaz de todo. A veces no creemos que Jesús es capaz de todo. Algunos creen que solo puede hacer algunas cosas, pero otras no. Otros tienen limitaciones. Otros no creen que el Señor puede hacer determinados milagros. Lo que sí yo sé es que en situaciones de angustia, en situaciones de problema, en situaciones difíciles, tendemos a ir a Dios para buscar. Porque del único que se habla con promesas, que puede escuchar, que puede resolver, que puede sanar, que puede cambiar las cosas, es de Dios. Y cuando se le acaban a las personas ya los recursos mentales, espirituales, económicos, entonces corren a Dios. Pero cuando alguien viene a nuestras vidas, gente de nuestro lado, gente de nuestra confianza, gente que amamos y que apreciamos, y que ya nosotros hemos levantado una creencia, un pensamiento, hemos desarrollado un pensamiento: yo sé que Dios me puede ayudar, yo sé que Dios me puede librar, yo sé que Dios puede tender su mano, yo sé que Dios lo puede hacer. Pero cuando llega alguien, como le llegó a Jairo, que con tanto amor, con tanta confianza, con una fe, no sé si prefabricada, porque los fariseos no creían en el Señor. Él era el principal de la sinagoga. Su hija, única hija de 12 años, se estaba muriendo. Había agotado todos los recursos conocidos, recursos espirituales y económicos, tratando de salvar a su hija, y no lo había logrado. Se ve obligado a recurrir al maestro. Y recurriendo al maestro, pidiendo ayuda al maestro, invitando al maestro a su casa para que ore por su hija, era el principal. Se suponía que el Señor lo iba a privilegiar. La gente esperaba que Cristo iba a privilegiar al principal de la sinagoga. Pero en lo que él hablaba con Cristo, se atravesó una mujer humilde, pobre, una que no tenía nada, una que había perdido todo. Entretiene al Señor. Sabemos las causas, ya hemos hablado de ella en otras partes. Y en lo que el Señor resuelve y presenta a esa mujer como hija de Abraham, alguien viene del interior, del mover, del fariseo, del principal, de la gente de confianza, y le da una palabra lapidera. Óigame, las palabras lapideras. Palabras que son mortales. Palabras que destruyen la fe. Palabras, gloria sea el nombre del Señor, que penetran dolorosamente. Palabras que rompen. Palabras, hermano, que hacen derrumbar la fe de cualquier persona. Son las palabras lapideras. Oiga esta palabra: no moleste más al maestro, porque tu hija acaba de morir. Ya no tiene que esperar más. Ya no tiene que llevar al maestro a tu casa. Ya lo que hay que hacer es preparar el funeral para tu hija. Qué golpe. Qué golpe causaron estas palabras en la mente
y en el corazón de este principal. Este hombre que había puesto su confianza en el Señor. Este hombre que esperaba que el Señor respondiera a su petición. Este hombre que prácticamente estuvo presente en la sinagoga cuando Cristo estaba haciendo los milagros. Palabras lapidarias. Las palabras lapidarias. O lapidera. Escuchó Jairo y su fe se cayó, se desmoronó. ¿Sabe usted cuando a usted le traen palabras lapidarias que le dicen no se puede hacer nada? No hay medicina. La ciencia agotó ya su último recurso. Esa palabra chocante. Eso que tú estabas pidiendo no te va a ser concedido. Se acabó. Esa situación que tú tienes no se puede resolver. Se acabó. Esa deuda que tú tienes no la puedes pagar. Se acabó. Son palabras lapidarias. Palabras que vienen a golpearnos. Palabras que vienen a deshacer nuestra fe. Palabras que nos derriban. Palabras que nos derrotan aunque estemos en la presencia de Dios. Porque Jairo estaba en la presencia del Señor. Pero esta palabra lapidaria lo golpearon, lo hirieron, lo hicieron desmayar, su rostro cambió delante del Señor. En vez de fe vino el miedo, vino el terror. Lo que él no quería oír lo oyó. Lo que él creía que no iba a pasar, pasó. Y el Señor no hizo nada. ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de Jairo en ese momento? Creí, vine, me humillé, pedí y el Señor no me oyó. El Señor no hizo nada. ¿Cuántas cosas pasarían por la mente? Pero nuestro Señor Jesucristo viró rápidamente su rostro hacia Jairo. Y cuando vio el miedo, el terror en Jairo, la angustia, el dolor, el sufrimiento, abrió su boca y le dijo: Jairo, no tema, tu hija vivirá. Es posible que usted esté siendo golpeado por palabras lapidarias. Palabras que le hayan golpeado, palabras que le hayan herido, palabras que le hayan hecho caer su fe. Cuando usted está declarando palabra lapidaria, usted está destruyendo su fe. El poco de fe que hay en su vida se está cayendo. No confiese palabra lapidaria. Comience a confesar palabra de poder, palabra de promesa. Comience a declarar que Dios está con usted y que Él le va a dar la victoria como lo hizo Job en el capítulo 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive. Que Dios te bendiga. Queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra. Iglesia Atrios de Dios, martes 7 p.m, discipulado general. Jueves 7 p.m, culto de avivamiento. Sábado 7 p.m, culto de jóvenes. Domingo 9 a.m, culto de sanidad y milagros. Domingo 6 p.m, culto de sanidad y milagros. Iglesia Atrios de Dios. Estamos ubicados en la calle Quisqueya, número 50, detrás del cuartel de la policía. Bonao, Monseñor Noel, Ciudad de Dios.